desde la Ciudad de México. Bueno, pues ustedes me verán ahora así en camisa, muy cómoda. El calor es verdaderamente insoportable en la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, en todos los estados de la República Mexicana. Tenemos verdaderamente un cambio de temperatura bastante fuerte. Ya hay lugares donde se está registrando, en la Ciudad de México es 32, 35 grados. En algunos lugares de la República en el norte pues está a los 39, 41, 42 grados sobre temperatura. Y desde luego pues en otros lugares, por ejemplo, está a 45 grados, y verdaderamente ya sabemos que hay 2 personas que fallecieron por estos problemas de la temperatura alta que hay en la República Mexicana, y no nada más, es parte de Estados Unidos y parte de Centro y Sudamérica que se están dando estas temperaturas bastante fuertes. Y pues gracias a mi productora, que en estos momentos me está poniendo el planisferio de el mundo entero, donde tenemos esta gran oportunidad de encontrarnos en difusión de actividades de nuestro noticiero, con informaciones de editoriales de los periódicos, de lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. Y recuerden ustedes, amigos, en todas partes del mundo, que estamos precisamente a punto de iniciar ya en unos días más, probablemente 28, 27, 28 días, la elección al próximo presidente de la República, y está verdaderamente muy elevadas las encuestas que se están haciendo. Pero antes de entrar a estos comentarios, quisiera mencionarles a ustedes, amigos, cómo la campaña política en México está bastante fuerte, que todos los partidos están interviniendo en contra de un solo personaje, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero voy a dar las pautas. El periódico La Razón publicó el sábado y domingo 26, 27 de mayo lo siguiente: audiencias inician en junio, reabre tribunal procesos contra Néstora por plagio, homicidio, robo. Escribe María Cavadas. La primera y la cuarta sala penal admiten apelaciones de la Fiscalía General de Guerrero, interpuso en 2016 contra autos de libertad. La pregunta sería si hace 2 años fue este cuestionamiento con la comandante o excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá. ¿Por qué casi 2 años después vuelve a recuperarse estas circunstancias de la Fiscalía General de Guerrero? Y vamos después a comentar cómo un exfiscal hace declaraciones en contra de la candidata al Senado de la República. La autoridad cita a la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá para que compadezca por los delitos que se le imputan. Evidentemente, lo primero que podemos encontrar, nos están hablando a través de ello la señora Néstora Salgado, quien está acusada de varios delitos. Reabren proceso judicial en contra de Néstora Salgado. El Tribunal de Justicia de Guerrero admite 5 de los 6 cargos que pesan sobre la ex líder de la Policía Comunitaria. Alistan audiencias para el 14 de julio. Y el licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato por el partido Morena, promete comisión de la verdad. El aspirante presidencial garantiza a padres de Ayotzinapa el acceso a la justicia. De ganar, deslindará responsabilidades del ejército. Pero también intervienen otros autores, como lo es el candidato del PRI, que anteriormente fue del Partido Acción Nacional. Hay acusaciones contra candidatos de Morena, señala Mid. En el Senado no queremos deshonestos. El aspirante del PRI advierte que López Obrador es el problema. Dice que el partido impulsa a gente de dudosa reputación como Néstora Salgado y a Napoleón Gómez Urrutia. Pero aquí tenemos que mencionar algo, amigos. Yo pienso que el señor José Antonio Meade no está siendo bien informado, y evidentemente está soltando una campaña bastante fuerte en contra del partido Morena, y en algunas declaraciones dice que no tiene nada contra la señora Néstora Salgado y contra el señor Napoleón Gómez Urrutia, pero dice que sí es en contra de Andrés Manuel López Obrador. En el momento de estas declaraciones, el Instituto Nacional Electoral debía tomar la legislación correspondiente del Instituto Nacional Electoral para las denostaciones y llamarle a la atención a través de un escrito o la multa correspondiente.
Y dice así: el problema no son Néstor Salgado, quien violentó a su comunidad, ni Napoleón Gómez Urrutia, sino el abanderado de Morena a Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador, quien los postula y pretende hacerlos senadores, dijo el candidato a la presidencia de la República de la coalición PRI, Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade. Pero aquí tenemos la respuesta de todo ello, porque hemos estado recopilando las propuestas de los periódicos en las editoriales por diferentes autores. Dice Margarita Rodríguez: violencia de género, difamación y ataques que sufren las candidatas. Es particularmente cruda la violencia contra las mujeres. Las agresiones del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de 2018 han sufrido las mujeres en la política. Justicia en Guerrero, proceso contra Néstor continúan. Salgado es aspirante al Senado de la República por Moreno y descartan pedir cancelar su candidatura. Evidentemente quien lo hace es el Partido Revolucionario Institucional, y dice: la organización no gubernamental, dice: maquiavélico reabrir caso de Néstora, dice organizaciones no gubernamentales. Reabrir el proceso de la luchadora social busca afectar a Morela, activistas civiles. Y evidentemente pues la respuesta de muchos otros periódicos, pues, como en el caso de Milenio, dice Federico Berrueto: la legalidad, asignatura perdida. La mayoría de los mexicanos supone que se puede prescindir de la norma, incluso no pocos ven en esta el obstáculo o problema. Las coartadas para incumplirlas están en la vida cotidiana. La ley es vista como un instrumento de persecución política. Así lo ha planteado López Obrador en los casos polémicos de sus nuevos aliados. Pero también aparece en el periódico La Jornada y en Milenio artículos específicamente para aclarar algunos puntos específicos con respecto a la señora excomandante de Policía Comunitaria. Listo el amparo del sindicato minero contra el laudo lleno de inconsistencias. Abogado afirma que la resolución tiene fines políticos para dañar a Gómez Urrutia. Quiero recordar, y no voy a leer más del señor Napoleón Gómez Urrutia, quien vive en Canadá. Las acusaciones empezaron en la etapa del gobierno del presidente Vicente Fox, pero además un grupo de empresarios que están manejando las mineras en la República Mexicana hicieron acusaciones falsas en contra del señor Napoleón Gómez Urrutia. Voy a especificarlo de una manera. La principal acusación fue que no había entregado 55 millones de dólares a cada uno de los exmineros, los mineros jubilados. Se repartieron los primeros 25 millones y después el presidente Vicente Fox lo que hizo fue cancelar la segunda parte, y ahora el señor José Antonio Meade acusa a Napoleón Gómez Urrutia de ser candidato al Senado de la República, y dice: no queremos gentes deshonestas en el gobierno de México a través de llegar al Senado. Y el señor Gómez Urrutia, lo que no sabe el señor José Antonio Meade, es que el señor Gómez Urrutia fue prácticamente exonerado, y el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como sindicatos mineros internacionales, que después de que supieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dado precisamente el resultado, apoyaron a Napoleón Gómez Ada, que tuvo que salir del país precisamente por el acoso que tuvo el presidente Vicente Fox sobre el personaje. Y continuamos, dice así Leo Zuckerman en la publicación del martes 29 de mayo en el periódico Excelsior: Néstor Salgado jurídicamente no se le puede acusar ni de secuestradora ni de asesina, fue encontrada inocente de dichos delitos, dice Leo Zuckerman. Hace unos días López Obrador había sido el candidato presidencial que ponía los temas que dominaban la agenda pública. Por fin, José Antonio Meade pegó una, me refiero a la crítica que hizo de Andrés Manuel López Obrador por la inclusión de Néstor Salgado en la lista senadores plurinominales de Morena, en lugar con buenas probabilidades de entrada a la Cámara Alta. El tema de inmediato se polarizó entre los defensores de Salgado, que la consideran como luchadora social, y sus detractores, que la acusan de vil secuestradora. Dos visiones sin posibilidad de acuerdo. Las 6 sentencias de libertad del fuero local
fueron impugnadas por la Fiscalía General de Guerrero. El próximo 14 de junio se analizará si existe sustento para revisar las sentencias. Estoy leyendo los documentos que publican algunos de los escritores de los periódicos más importantes de México. En el periódico Excelsior, también del martes 29 de mayo de 2018, en Destino 2018. Néstora, Napo y Lacente, últimos misiles contra López Obrador. La postulación de Néstora Salgado como candidata de Morena al Senado por la vía plurinominal se ha convertido en el eje de campaña de José Antonio Meade, el candidato presidencial de la coalición PRI, Partido Verde y PANAL. Ve en la inclusión de una secuestradora en las listas, así la calificó en el debate, un filón para criticar a Andrés Manuel López Obrador. Y lo que sabemos es que precisamente el Instituto Nacional Electoral tomó la decisión de retirar ese spot que había presentado el PRI Partido Verde sobre las declaraciones que hizo en el segundo encuentro José Antonio Meade, porque no correspondía y violaba el artículo 7 del Instituto Nacional Electoral. Amnistía. Con claridad, José Antonio Meade colocó en la opinión pública un tema cardinal. La mención de Néstora Salgado en Tijuana materializó con lo que significa la amnistía propuesta por López Obrador. Su nombre dibuja un futuro incierto si ese tipo de personajes, cargados de acusaciones y sospechas, interrumpen la vida pública de la mano de la representación política. La controversia pública alimentada por la valentía de Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, dando voz a víctimas de carne y hueso, despertó la profunda indignación de aquellos que aún conservan pudor y vergüenza en el mundo de la impunidad y la complacencia. José Fernández Méndez escribe también en el periódico Excelsior del miércoles 30 de mayo, ni Néstora ni Napo, ni el Bronco. Se puede entender que Andrés Manuel López Obrador esté cubriendo compromisos políticos al postular a personajes como Néstora Salgado o Napoleón Gómez Urrutia. Se entiende mucho menos que la defensa acérrima de personajes que a todas luces no cumplen los requisitos mínimos para ser candidatos, sino que además están acusados de delitos graves contra la sociedad. Y luego nos encontramos, hace rato comentaba sobre la doble nacionalidad. Voy a leer un artículo que también apareció el jueves 31 de mayo, el día de ayer, en el periódico Excelsior, en la sección Destino 2018. Polémica por Néstora Salgado. 24 legisladores con doble nacionalidad. Solo presentaron certificado de nacionalidad para que se les autorizara sus postulaciones. A pesar de que el artículo 132 constitucional y la ley de nacionalidad lo prohíben, el Instituto Nacional Electoral permitió que 24 actuales diputados federales y senadores ejercieran sus cargos de elección popular, aunque tienen doble nacionalidad, pues el basto de la presentación del certificado de nacionalidad por nacimiento por ser hijos de mexicanos para autorizar su candidatura. Ernesto Rufo Appel, que fue gobernador en el estado de California. Marco Antonio Blázquez, senador petista, nació en Monterrey, Nuevo León. Néstora Salgado, candidata a una senaduría plurinominal por el partido Morena. Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero, obtuvo la ciudadanía canadiense en 2014 y está postulado también por Morena. 24 legisladores asumieron los cargos pese a la doble nacionalidad. Bueno, señores del PRI, pues ustedes no leen entonces los periódicos. Pero lo interesante es que voy a mencionar en el periódico que corresponde a Crónica del Metro, nos dice lo siguiente: abusos de Néstora Salgado, dice lo siguiente. Voy a leer el punto número 2. Las policías comunitarias no deberían de existir, son manejadas por grupos de interés local que toman decisiones a nombre de la comunidad, pero con frecuencia para defender intereses privados. No están subordinados a la autoridad estatal ni federal. Pueden representar el sentimiento de los pobladores, pero también llegan a convertirse en nueva fuente de abusos. Y esto lo está diciendo Raúl Trejo del Abre.
El artículo 2 constitucional al derecho de las comunidades y pueblos indígenas a resolver los conflictos internos ha sido tomado como justificación para estas corporaciones. No, señor, usted tiene que saber que en las comunidades, los grupos que forman estas policías comunitarias tienen un objetivo muy importante que de hecho no se encuentra en algunos temas de la Constitución Política de México, que es precisamente el hecho de las organizaciones comunales que se tienen en los pueblos, y esto da la oportunidad para que ellos puedan administrarse, porque el gobierno federal y el gobierno estatal no les mandan organizaciones policíacas para que se defiendan. Pero ahí tenemos que la Comisión de Derechos Humanos pues establece normas muy particulares para la defensa de los grupos en las comunidades, en los pueblos. Pero aparece también un artículo que nos escribe Rosa Gómez Tobar y dice lo siguiente: la semana pasada vi en una emisión del programa Chumel, en Chumel Torres, en el canal de televisión restringido HBO, me llamaron la atención dos comentarios que realizó a lo largo de la transmisión, ya que se informaba a sus televidentes que la ley electoral no le permitía hablar en forma negativa de un solo candidato. Tomen en cuenta que lo que estoy diciendo es en base a la legislación que se tiene en la estructura del Instituto Nacional Electoral. Tenía que referirse entonces a las restantes 4 candidaturas que se entiende que cuando grabó el programa Margarita Zavala aún no renunciaba. Posteriormente explicó el caso de Obredesh y refirió que habría con un diputado priista, sin embargo, no transmitió la entrevista según él, debido a la ley electoral. No podemos decirles que se trata por televisión, pero de todos modos lo hicimos. Y está en HBO Go, porque la ley electoral dice que la plataforma televisiva no se pueden hacer tales cosas, pero no es televisión, es HBO Go. Esto es en serio. Este programa tiene un final distinto que solo podría verse en HBO Go. Si hay una restricción en el artículo 6 de la Constitución, ya que de ahí se establece que no está permitido transmitir programas disfrazados de noticias. Esto con el fin de no hacer pasar publicidad por información para la ciudadanía. Adicionalmente, el artículo 185 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señalan que el INE debe monitorear las transmisiones sobre las precampañas y las campañas electorales en los programas de radio y la televisión que difundan noticias. La metodología del monitoreo se basa en los lineamientos que aprobó el Instituto de acuerdo al INE GCG 340/2017. Aquí me detengo porque lo que estoy leyendo en estos momentos en base a los elementos constitucionales y sobre todo la legislación del Instituto Nacional Electoral, deben de revisarse los programas de Canal 11, de Televisa y sobre todo del Canal 3, donde Ciro Gómez Leiva diariamente está haciendo observaciones en contra de la campaña de Morena y sobre todo, después trataré el punto de Ricardo Alemán, que fue despedido por Televisa, Canal 11, Canal 22, Canal 34 y fue retirado sus artículos debido a algunas de las publicaciones y sobre todo la trampa que le pusieron al señor Ricardo Alemán. Hay aspectos muy importantes. Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, me ha enviado algunas consideraciones jurídicas sobre el caso Néstora. Las comparto con el público. Si hay análisis de lo contrario, me comprometo a publicarlo aquí. Dice: en el caso de la señora Néstora Salgado García hay aspectos que no han sido suficientemente explorados y analizados por las autoridades jurisdiccionales, por lo que se requiere un análisis profundo, integral y objetivo de los hechos. Número 1. La policía comunitaria a cargo de la señora Salgado García operaba en distintos territorios y municipios, destacando que Olinalá, un municipio en el que se encuentran asentados conglomerados o núcleos indígenas. Empero el municipio en sí no es territorio indígena, por el contrario, la mayor parte de la población es mestiza. Me da mucha pena que Rafael Cardona
haya escrito estos elementos, porque evidentemente él es anti-López Obradorista y está en contra de lo que sucede. Y aquí, pues podría hasta mencionar mucho más elementos, porque la Organización de las Naciones Unidas exonera a la señora Salgado, pero también la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero también encuentra que no es culpable de las acusaciones que se hacen en contra de la señora Néstora Salgado. Y esto, pues constantemente el señor José Antonio Meade está haciendo acusaciones que no le competen, y esperamos que el Instituto Nacional Electoral haga la rectificación y la ratificación y la llamada de atención y la multa correspondiente al PRI, Partido Verde, del señor José Antonio Meade. Y ahora voy a tratar el asunto de Ricardo Alemán. Voy a dar antecedentes. El señor Ricardo Alemán tenía programas en Televisa, Canal 22, Canal 34, y tenía repeticiones de estos programas en donde siempre se hacían análisis muy importantes de la política nacional, y es evidente, quiero manifestarlo también, que yo estaba en desacuerdo totalmente, porque eran las publicaciones en contradicción de algunos políticos y sobre todo de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, en algunas ocasiones veía los programas de Ricardo Alemán, que prácticamente parece que había señalamientos cada día más fuertes con respecto a Andrés Manuel López Obrador. Pero resulta que en un momento determinado, Ricardo Alemán, a la hora de consultar internet, encuentra que se dirigen a él y contesta a alguien que está escribiendo: ¿recuerda usted que le dieron muerte a tal personaje, a uno de los personajes más importantes de la música internacional, de los Beatles? Y habla de otros personajes que habían sido asesinados en su momento. El señor Ricardo Alemán contesta este hecho, y evidentemente se vuelve viral las respuestas que da Ricardo Alemán con respecto a ello. Media hora después se dice que Ricardo Alemán y el consorcio Televisa lo suspenden de los programas que tenía, le dan las gracias, rompen el contrato que tenía con él, inmediatamente pasa a Canal 11, después Canal 22, donde se pasaba también sus programas, y Canal 34. 8 días después, Milenio le suspende las publicaciones que tenía prácticamente cada tercer día o diariamente, lo que decía. Entonces se le acusa al señor Ricardo Alemán, porque si Alemán lo quiere demandar por apología del delito, la demanda tendrá que ser exclusiva a miles de personas que antes y después que él hicieron correr el mensaje, que en realidad no pasaba de ser una ocurrencia. Dice: lo que pasó con Ricardo Alemán va más allá de la simple cancelación del contrato, que cuando menos 2 televisoras, una privada y otra del Estado, no es una advertencia de lo que puede venir en este México convulso. El mensaje al que Ricardo dio retweet hace un par de días estuvo circulando en las redes desde la mitad de la semana, y miles de personas lo hicieron correr como parte de ese juego que ya se hizo costumbre entre los usuarios de los teléfonos celulares y tabletas. Porque si todo el mundo lo hizo circular como una ocurrencia de los miles que se encuentran en el ciberespacio, solo el periodista se le inicia un linchamiento mediático al que desgraciadamente se sumaron incluso personas del gremio periodístico. Es muy delicado el humor social que activistas de las redes sociales estén fabricando en contra de Alemán. Bueno, podría mencionar algunos otros aspectos, pero no estoy de acuerdo que al señor Ricardo Alemán, a pesar de que no me gustaban sus artículos, se le haya rescindido los contratos, porque él días antes había presentado una disculpa pública porque había caído en una trampa a través de internet. Y él había mencionado que estaba trabajando con un grupo de más de 36 personas, en donde él hacía artículos, hacía programas de publicidad, hacía programas directamente para comerciales, y ahora es probable que todas estas personas se hayan quedado sin trabajo al no tener Ricardo Alemán estos elementos. A mí me parece, y lo digo con toda sinceridad, cada uno de nosotros podemos hacer comentarios y podemos evidentemente irnos a publicar nuestro criterio, por eso es la libertad de expresión. Mi apoyo totalmente al señor
Ricardo Alemán por lo que está sucediendo, y más adelante trataremos algunos temas más con respecto a Ricardo Alemán. Y continúo con Néstora. Dice Néstora, inmediatamente que terminó y se supo el comentario que hizo José Antonio Meade, para que vean ustedes cómo la legislación en México tiene verdaderamente sus áreas oscuras. Desechan la demanda de Néstora contra Meade. No es puntada, afirma el líder tricolor, al afirmar que José Antonio Meade está avanzando y va con todo. Bueno, pues evidentemente el juez que dijo que no tenía validez la demanda de la señora Néstora Salgado, dice: un juez federal desechó este martes la demanda civil por daño moral, difamación que presentó la banderada de Morena al Senado de la República. Néstora Salgado en contra del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, quien públicamente la acusó de secuestradora. Está demostrado que ella no secuestró, porque son usos y costumbres de los pueblos de México y por eso se hicieron de los hechos. Y bueno, pues en otro momento comentaremos la continuidad de Ricardo Alemán, que apoyamos al compañero periodista. No importa lo que él escriba, lo apoyamos en sí, en su proceso de trabajo, que tiene todo el derecho de hacer la publicación en sus comentarios, y sobre todo la legislación mexicana en la libertad de expresión. Pero pasamos a un tema todavía más serio y más fuerte, amigos. Parece que este día es lo que está aconteciendo en la República Mexicana, que ahora ya tiene hasta un hecho trascendental en Inglaterra, porque ahora la esposa del exgobernador de Javier Duarte de Veracruz, pues la señora esposa de Javier Duarte, dice que la Fiscalía General del Estado, además piden a la Procuraduría General de la República una alerta migratoria para localizar a Karime Macías, la esposa del ex gobernador que se encuentra en prisión por desfalco. Y dice: atiendo el exhorto del fiscal general, que hizo el llamado a la ciudadanía y al gobierno con el fin de que puedan aportar pruebas sobre Karime Macías. Rogelio Franco, secretario de Gobierno de Veracruz. Me da mucha pena decirlo, pero evidentemente el gobernador de Veracruz está excediendo sus funciones en una persecución que no le compete al señor gobernador. Él en su declaración dijo: envié a un gran amigo a Inglaterra para que investigara a la señora Karime Macías. Pues él está violentando el debido proceso con respecto a la señora, porque ella puede demandar en base de que se ha violentado su privacidad, y ya lo veremos más adelante con los resultados de lo que está sucediendo. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que ya solicitó de manera formal ante la Procuraduría General de la República el establecimiento de una alerta migratoria y emisión de una ficha roja para dar con el paradero de Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte. Estamos esperando las declaraciones del señor Duarte, que le envía al Canal 3 de televisión para que se lea su carta, como lo ha hecho precisamente el comentarista del noticiero de las 10:30 de la noche en el Canal 3. Y esta fotografía que estamos viendo fue publicada, de hecho, en todos los periódicos, en El Sol de México, en Proceso, La Razón, y dice: Veracruz, Yunes la ubicó. Fíjense nada más hasta dónde llegó el señor gobernador de Veracruz. Karime vive con lujos en Inglaterra. Mientras Javier Duarte está en la cárcel, ella gasta más de 1.600.000 pesos al mes. Jalapa, Veracruz. Las pruebas entregadas por el gobierno de Veracruz a la Fiscalía General del Estado, para que a su vez fueran entregadas a la Procuraduría General de la República, contienen la ubicación exacta de la residencia donde actualmente vive Karime Macías, sus hijos y parte de su familia en Londres, Inglaterra. Se menciona que vive cerca del palacio con la reina, pues prácticamente podemos decir que son vecinos del mismo barrio. Y sobre todo, en algunos elementos al leer este tema, escribo lo siguiente: se viola el debido proceso, se rompe su privacidad. No hubo autorización de la señora Karime del video grabado presentado en todas las televisoras
de la República Mexicana. El C gobernador se formó como juez y parte, el señor gobernador de Veracruz, y realizó el trabajo de la Procuraduría General de la República, así como enviar a un amigo para que investigara a la hora, mandó a una persona que ahora le llama agente secreto o un investigador privado. Y vaya que los artículos son bastante fuertes en lo que se está publicando. ¿Qué dice Andrés Manuel con respecto a ello? Está en un lío porque su hijo no ganará la gobernatura de Veracruz, subraya, o sea, el hijo del gobernador Yunes, de gobernador actual de Veracruz. Propaganda de Yunes, la orden de captura contra la esposa de Duarte. Asegura que más militantes del Partido de la Revolución Democrática y del PAN se están sumando a las campañas políticas. En otra sección, en el periódico, acabo de mencionar a ustedes el periódico La Jornada donde el corresponsal Eirinet Gómez es la que escribe este artículo anterior que leí. También Alejandro Páez dice: se ve en la propaganda de las pesquisas contra Karime, el tema de su salud sigue apareciendo en las campañas que se están realizando. Y aquí tenemos el periódico de El Sol de México, donde la fotografía que estábamos viendo hace un momento y que la tenemos atrás de nosotros, está publicada en El Sol de México, y donde dice: Karime Macías, tienen todo para detenerla. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer que Karime Macías, esposa de Javier Duarte, continúa con su vida de hijo de lujos y habita en uno de los barrios más exclusivos de Londres. Lo que ustedes están viendo en esta fotografía que está a mis espaldas, amigos, este solo hecho basta para que los abogados lo presenten ante la Procuraduría General de la República en la zona de Veracruz, en la Ciudad de México y donde quieran, y los abogados van a sacar precisamente un hecho de violencia en contra de la señora Karime, y van a establecer que se rompe el debido proceso porque no hay autorización. Además la grabaron en una entrevista que le fue a hacer ese investigador para preguntarle hasta el nombre de la persona. Entonces, evidentemente, quiero mencionar que hace 5 años exactamente fue exonerada una francesa porque Televisa hizo grabaciones en el momento que fueron a capturar a esta compañera francesa que se le acusó de asesinato, y solamente a través del gobierno de México y Francia fue exonerada y fue expatriada precisamente esta mujer, después de que había sido una de las que le cortaba las orejas y los dedos a todos aquellos que eran prisioneros. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de lo que va a pasar con la señora Karime Lozano. Y nos habla de estos elementos que están apareciendo ahora en varios periódicos y en las televisoras sobre el hecho de los gastos que tiene la señora Karime, que más de 1.600.000 pesos se gastan permanentemente. Aquí está en el periódico Excelsior. Quiero presentárselos a ustedes. Aquí está la hoja correspondiente, Todo México, y dice: Veracruz, Yunes defiende buscar a Karime, acepta que se aportó dinero público, pero si es necesario, él paga la indagatoria de su bolsillo. A ver, otro elemento en contra del señor Yunes: ¿cómo con dinero del Estado él manda hacer una investigación para localizar a la señora Karime? Otro elemento más a favor de los abogados: no creo que esté tranquila. En su conciencia debe traer el daño enorme que le causó a Veracruz, a la gente humilde, todo el dinero que se robó. Bueno, aquí no se puede decir que se robó hasta que no se compruebe el hecho. Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, aseguró que hay más de 500 carpetas de investigación en contra de la exfuncionaria de la administración de Javier Duarte Ochoa. Yo quisiera mencionar en este aspecto que la Interpol en Inglaterra es una policía que, si no recibe los informes completos para la expatriación o regresar a la señora Karime, la policía no lo va a aceptar. Y tenemos el caso muy concreto en estos momentos de lo que está pasando en España con respecto al señor Puigdemont, donde en Alemania
pues no permitieron la extradición del señor Puigdemont para regresarlo a España. Tan es así que más adelante hablaremos de lo que le sucedió al señor Rajoy, presidente de España, que el día de ayer fue precisamente retirado como presidente de España y que lo vamos a mencionar en algunos aspectos. Otro de los temas más serios que tenemos es el gobierno federal con respecto a la llamada doctrina Estrada, y que el gobierno de México, y se ha hablado, que más adelante comentaremos, la intervención del gobierno mexicano con respecto a Venezuela. Esto lo vamos a dejar para mencionarlo posteriormente, pero sí quisiera ir en estos momentos a hacer el comentario de lo que está pasando en España con respecto al señor Rajoy, que tenemos en imagen en estos momentos. Dice: el Parlamento, en el periódico Crónica del Metro, el Parlamento echa a Rajoy. Hoy será el último día como presidente de España, lo sustituye el socialista Pedro Sánchez, y vamos a ver qué nos dice al interior en algunas de las páginas con respecto a ello. El Parlamento español echa hoy a Rajoy y da el poder a Pedro Sánchez. El mandatario conservador no logra los apoyos suficientes para evitar que triunfe la moción de censura. Por primera vez en democracia asumirá el poder un candidato, el líder socialista, que no ganó en las urnas. Sí, pero en el momento que se presenta el hecho de hacer un cuestionamiento al presidente Rajoy del Partido Popular, no llega a la gobernatura Pedro Sánchez, llega a la gobernatura porque hizo los cuestionamientos, porque se descubrió que algunos de los miembros del Partido Popular pues robaron dinero e hicieron una serie de trampas, pero además el señor Rajoy mintió a la hora que se le preguntaron sobre algunos hechos, y ya lo comentaremos esto más adelante, porque todos los periódicos del mundo están hablando en estos momentos de lo que está sucediendo en el Parlamento a través de este hecho. Y dice el periódico El Mundo acerca de lo que acontece: Rajoy se niega a dimitir y facilita el gobierno temerario de Sánchez, que es precisamente el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que desde el año pasado ya habían hecho una serie de cuestionamientos al Partido Popular del señor Rajoy. El PNV da un apoyo al candidato socialista que gobernará gracias al respaldo de sus 84 diputados y de populistas e independentistas. El todavía presidente rechaza renunciar el cargo in extremis para dejar un ejecutivo en funciones que intente forzar nuevas elecciones. Y aquí tenemos este gravísimo problema, porque si lo que se hizo en España pudiera hacerse en México, más de 4, y recuerden ustedes, y yo quisiera dirigirme al señor José Antonio Meade, en donde las preguntas que se le han hecho sobre la honestidad del presidente Enrique Peña Nieto, la honestidad del señor director de Petróleos Mexicanos, que ha contestado que son honestos. Bueno, pues ahí está precisamente algunos de los hechos. Si nosotros tuviéramos la misma legislación, más de 4 gobernadores ya hubieran salido a través de la votación que se hiciera en la Cámara Baja y en la Cámara Alta para que salieran despedidos todas estas personas, como estos 14 gobernadores, de los cuales solamente 8 están en prisión y otros están en fuga. Pero vamos a pasar a otro tema también muy interesante, que hoy pues prácticamente todos despertamos con ello. Impone Donald Trump aranceles al acero y al aluminio. Se trata de comercio justo, dice Donald Trump. Nada más que el señor acaba de hacer el primer disparo en el mundo entero, porque ahora se viene precisamente uno de los gravísimos problemas en la guerra comercial que se desatan en el mundo entero. Solamente voy a leer los encabezados de lo que dice, por ejemplo, La Jornada. Impone aranceles de acero y aluminio, $4,000 millones la afectación. Trump detona la guerra comercial contra México. El gobierno responde a Estados Unidos con gravámenes por igual cantidad. La medida de la Casa Blanca se hace extensiva a Canadá y la Unión Europea. Bueno, señor Donald Trump, como dicen en México los políticos, usted solito se dio un balazo en el pie izquierdo. Y yo no creo que le haya rebotado para que le tocaran los 2 pies y además en la sien derecha y en la sien izquierda, porque se ha suicidado usted totalmente, que ya lo veíamos venir en las declaraciones que usted ha hecho, no como presidente de los Estados Unidos, sino como
un empresario que cree que diciendo verdades, mentiras, contradicciones, yo hasta cierto punto he estado consultando a Mao Zedong en el concepto de la contradicción, pero una cosa es la contradicción de la Revolución Cultural China y otra es la contradicción del gobernante que tiene algún problema bastante fuerte, porque ya cerca de 52 psiquiatras dieron su respuesta con respecto al señor Donald Trump. Y recuerdo el primer programa que tuvimos aquí, cuando precisamente una psiquiatra, una psicóloga social y una psicóloga educativa hicieron un análisis del señor Donald Trump. Trump detona la guerra comercial contra México. Dice, estos anuncian acciones de represalias y pondrán denuncias ante la Organización Mundial de Comercio. Bueno, pues ahí le va a llover al señor Donald Trump, porque yo no quisiera estar ahorita en la temperatura fría que él debe de tener allá en la Casa Blanca. El presidente Enrique Peña Nieto, durante el abanderamiento de la selección mexicana, pues nos habló del triunfo de la próxima selección, pero además, de hecho, trató el punto sobre los problemas del impuesto que se impone al acero y el aluminio. Nada más que les voy a comentar a ustedes lo que viene en esos elementos de las declaraciones, como lo dice El Sol de México en su portada principal, hoy viernes 1 de junio. Trump dispara primero. Les declara la guerra comercial. Ante los aranceles impuestos por Estados Unidos, México, Canadá y la Unión Europea, impondrán medidas equiparables a diversos productos de esa nación. Y dice lo siguiente, la guerra comercial se venía avisorando en el horizonte de las incendiarias declaraciones de Donald Trump contra el libre comercio mundial. Ya comenzó. Estados Unidos aplicará un arancel del 25% a las importaciones de acero y del 10% del aluminio de la Unión Europea. México y Canadá a partir de hoy, desafortunadamente es el peor escenario posible imponer aranceles a sus aliados, dijo el secretario de Economía Ildefonso Guajardo. Bueno, pues ahí vamos a ver qué es los elementos que van a tener en contra de México, en contra de Estados Unidos en los aranceles. Estados Unidos impone 2 sobreprecios, por decirlo, o 2 impuestos. Vamos a ver, dice Secretaría de Economía. México impondrá medidas equivalentes a diversos productos como acero, aceros planos, lámparas, manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos, entre otros. Y entre ellos el aguacate, porque recuerden ustedes que cerca de 4,000 toneladas de aguacate van hacia los Estados Unidos. Pues yo no sé cómo le van a hacer en el juego de fútbol cuando prácticamente en toda la Unión Americana se consume el aguacate. Dice el Jerry Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional, todo el mundo pierde en una guerra comercial prolongada. Alentamos a los países a trabajar juntos de forma constructiva para reducir las barreras. Pero ¿qué dice Justin Trudeau, primer ministro de Canadá? El gobierno estadounidense tomó una decisión que deploramos y obviamente va a llevar medidas de represalia como debe ser. El periódico Excelsior. Rechazan aranceles de acero y aluminio. México y Canadá se unen contra Trump. Luego de que Estados Unidos impuso tasas en sus 2 socios en el Tratado de Libre Comercio, Peña Nieto y Trudeau le respondieron con impuestos a diversos productos. Bueno, pues ahora el peso mexicano pues está muy por encima, subió 50 centavos este día y esperemos que baje en los próximos días de acuerdo a las posiciones. Y aquí tenemos la imagen de Justin Trudeau, quien evidentemente está respondiendo a lo que está aconteciendo con la economía del mundo. Trump cumple amenaza, imponen aranceles, sección de hoy viernes 1 de junio de 2018 en la sección dinero del periódico Excelsior. Imponen aranceles, será el 25% de las importaciones de acero y 10% para aluminio. México respondió con medidas similares en varios productos que más adelante lo vamos a tratar con respecto a ello. Periódico Milenio. México, Canadá y Europa anuncian represalias a Estados Unidos. Reprueban y lamenta la forma como la Secretaría de Relaciones Exteriores de medidas equivalentes en carne de puerco, uvas, manzanas.
un día triste, sin miedo seguirán la renegociación del Tratado de Libre Comercio Videgaray y Guajardo. Lo que pasa es que al señor Donald Trump se le ocurrió mencionar todos los días, y ya lo sabemos, aquellos elementos. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Pues ya se anunció Donald Trump como el lobo, y resulta que le pasó como al perro de la tía Cleta. Pues ahora ya le respondieron con el aumento de los impuestos al señor Donald Trump. Pues por andar ladrando el señor Donald Trump, pues ahorita de tener toda la boca dolida, precisamente porque ya le reviraron sus conceptos. Pero vamos a pasar a un tema que a mí me parece muy importante también antes de terminar. Nos faltan unos minutos para terminar nuestro programa, pero vamos a ver lo que acontece en la política nacional, y ahora hay una preocupación muy fuerte porque el Consejo Coordinador Empresarial, pues evidentemente tiene una campaña bastante fuerte contra el señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué me dedico a hablar de él? Porque es lo que está sucediendo en la publicación de los periódicos diariamente, y resulta que hemos encontrado una serie de publicaciones bastante fuertes, sobre todo por los grandes empresarios. Ofensiva de grandes empresarios contra Andrés Manuel López Obrador. La llamada de Germán Larrea, presidente del Grupo México, que es el coordinador de todos los empresarios de las minas de México, al rechazar el populismo en las próximas elecciones sin atreverse a mencionar a Andrés Manuel López Obrador, confirma la existencia de una estrategia concertada. Y al hablar de populismo, bueno, acabo de mencionar que despidieron al señor Rajoy con Pedro Sánchez, que es un populista, pero más adelante daremos explicaciones porque vamos a hacer un programa especialmente sobre el populismo, qué está representando en el mundo entero y cómo hay muchas equivocaciones en la interpretación del populismo. Dice así: en el periódico La Jornada, aquí lo tenemos, no solamente en la parte superior, dice de la Organización de las Naciones Unidas y de algunos otros elementos, tenemos aquí los mensajes en negrillas. En la parte inferior dice: emite el mensaje en reunión obligatoria para sus ejecutivos, y dice: Bayeres también llamó a no sufragar contra Andrés Manuel López Obrador, y ya hizo la declaración en el Instituto Nacional Electoral que no pueden hacer este tipo de mensajes con todos los empleados, y sobre todo el señor Bayeres, que es el dueño de Liverpool y de muchas otras instituciones, donde tiene aproximadamente un promedio de entre 15,000 y 20,000 trabajadores, y están haciendo una campaña bastante fuerte. Dice: el encuentro fue en el Palacio de Hierro Perisur, revela agencia Coparmex, apoya a Arenga de Larrea y pide tolerancia al tabasqueño. Bueno, ¿de quién debe de ser la tolerancia? Voy a leer el artículo correspondiente, escrito por Roberto González Amador. Para que yo siga teniendo privilegios de primera y tú una vida de quinta, vota por el que vaya en segundo. Soy totalmente Palacio. Señor Alberto Bayeres. En un video les advierte del riesgo de perder sus empleos. Hasta con eso, amenazas por votar por el que va en segundo lugar, según dicen que es José Antonio Meade. Bayeres pide a sus empleados no votar por López Obrador. Ha transmitido su mensaje en tiendas del Palacio de Hierro y Bloomberg. El 1 de julio, el voto en la elección para presidente de la República debe ser depositado en favor del candidato que tenga mayor posibilidad de vencer a Andrés Manuel López Obrador, abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia y puntero de las encuestas. Este mensaje ha sido transmitido a altos ejecutivos de las compañías de Alberto Bayeres González, el tercer hombre más acaudalado de México. Y me atrevo a decir, cuando al señor Bayeres se le dio la medalla Belisario Domínguez, aquí en este programa protestamos que se le haya otorgado la medalla Belisario Domínguez al señor Bayeres, porque no entendemos por qué la medalla Belisario Domínguez se le haya otorgado al señor, y lo que publicaron los periódicos, porque ha logrado obtener más de 25,000, quizás hasta más de 50,000 trabajos para la gente de México, y por eso se le otorgó. Bueno, ahora estamos viendo que entra en la contradicción a través de ello. Germán Larrea llama a votar contra el populismo.
El segundo hombre más rico de México confía en el modelo capitalista de libre mercado, escribe Enrique Hernández en el periódico El Sol de México. Ese modelo afectaría el desarrollo del país, de la economía familiar y de empresas mexicanas. Germán Larrea, presidente ejecutivo del Grupo México, que es el dueño de las mineras, o son algunos de los socios, como el señor Balleres, de las minas de México. Y recuerden ustedes aquella etapa, hace ya varios años, donde murieron 66 mineros, fue porque el señor Larrea y el señor Balleres no quisieron otorgar una cantidad de dinero para que salieran los gases de la mina, y ahí quedaron muertos por una explosión todos estos personajes. Uno de los periódicos que me llamó mucho la atención por su publicación fue el periódico Impacto, el diario de México, Impacto. Germán Larrea, del Grupo México, señala que un gobierno de ese tipo implicaría un retroceso, devaluaría fuertemente el peso y generaría alzas de precios en productos y servicios. Empresarios alertan sobre el modelo populista. Y de ahí en adelante salen toda una serie de artículos que a mí me llamó mucho la atención, las publicaciones del periódico Impacto sobre, y aquí tenemos en las páginas interiores del periódico Impacto, el señor Germán Larrea, que es uno de los empresarios que está alertando sobre el populismo. Yo quisiera que el señor Larrea y el señor Balleres pues respondieran a lo que está sucediendo en España, porque se considera que el señor Pedro Sánchez, quien es del Partido Socialista Obrero Español, si es un populista o no. Claro que sí es un populista, evidentemente, porque tenemos que entender qué es el populismo. El populismo tiene una función que aquí ya lo he explicado varias veces. Fue creado el 1 de mayo allá en los Estados Unidos, en el gran movimiento que se dio para favorecer a los trabajadores de Henry Ford, en donde el populismo nace en base a los trabajadores obreros, para protegerlos, con 8 horas de trabajo. El señor dueño del Ford T, el señor Henry Ford, pues evidentemente lo que tenía era en aquella época 7,000 trabajadores para la fabricación del Ford T, y evidentemente los sindicatos blancos y los golpistas que tenían para aplacar a los que querían sindicalizarse, da producto la muerte de varios obreros, y viene el 1 de mayo, que se convierte en un movimiento internacional. Este movimiento pasa a Rusia, antes y después de la Revolución Rusa. Inmediatamente después de haber terminado la Revolución Rusa, pasa a América Latina, en Centroamérica, y empiezan los primeros movimientos del populismo hacia los obreros. El presidente Cárdenas descubre este movimiento y utiliza el movimiento populista en defensa de los obreros para hacer la defensa de los campesinos, y ahí empieza la palabra populismo por parte del Estado mexicano y de muchos gobiernos para favorecer por su gobierno a los trabajadores campesinos, a todos aquellos que podemos ubicarlos en lo popular. Por lo tanto, ahora se dice que el populismo es el gran peligro para los grandes empresarios. Claro que regresamos al 1 de mayo, cuando el trabajo era solamente de 8 horas, y que fue uno de los logros de los primeros movimientos populistas para beneficiar a los obreros. Bueno, amigos, pues estamos llegando ya a nuestro final, y pues se nos quedan muchos elementos de los comentarios, porque quisimos aclarar precisamente estos hechos de lo que ha acontecido en el mundo entero y sobre todo en México. Y pues desde luego entraremos en nuestro siguiente programa pues algunos comentarios de lo que está sucediendo, sobre todo hasta la propia Iglesia está interviniendo. Dice: iglesias aprovechan llamado al voto para impulsar agenda conservadora y alertan. Evidentemente los sacerdotes están viendo toda una serie de manipulaciones con respecto a lo que está sucediendo. La intervención del Comité Coordinador Empresarial nos dice: más pobreza para 8 millones de trabajadores. Un aumento no desataría presiones inflacionarias, sostienen. El ente, con 60 organizaciones, mantendrá querellas contra el gobierno. Y estamos viendo que en el caso de Andrés Manuel López Obrador y el señor Anaya, pues están facilitando el hecho de que haya un aumento
en las ganancias que se está teniendo por parte de los empresarios. Y no quería yo tratar este punto, pero he tenido la oportunidad de ir a los grandes almacenes o a las tiendas para comprar productos. En menos de un mes hay productos que han subido en el 20, 30, 40 y hasta el 50%. El día de ayer fui a comprar unas botellas de agua, que tenía yo la oportunidad de comprar 20 litros de agua en 30 pesos, y ahora resulta que subieron en menos de una semana 10 pesos, 5 pesos cada botella. Y también algunos otros productos de consumo los encontramos que han ido creciendo en las últimas semanas, verdaderamente impresionante. Y vamos a tocar el punto del señor Enrique Peña Nieto, pero lo vamos a dejar para nuestro siguiente programa, lo que está haciendo en sus declaraciones el señor Enrique Peña Nieto. Solamente quiero mencionar el mensaje a los candidatos. Es duro ser el presidente de México. El mandatario llegó de sorpresa a una reunión de estudiantes en Escolas, México, en el velódromo, en la CONADE, para una escuela auspiciada por el Papa. Bueno, amigos, le agradezco mucho a mi productora, Karina, que nos haya apoyado con imágenes sobre estos comentarios. Espero que muchos de ustedes, y quiero agradecerle a compañeras del canal de 2013 que nos han estado observando a través de ello y comentando algunos hechos. Cuando ustedes tengan algún punto clave, pues envíen un mensaje, ya saben ustedes, planeta2013.tv, a través de tertulia nocturna y vespertina. Pues nos vemos aquí en la próxima emisión, amigos. Gracias por recibirnos en su casa, donde quiera que nos vean. Recuerden ustedes que nos están viendo en más de 75 países en Europa y cerca de 56 lugares en América Latina. Y recuerden siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean. Se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo, comentarista de este proyecto. Planeta 2013 Televisión, sincronízate con el cambio. Una plataforma digital en medios dedicada a impulsar una nueva conciencia planetaria, transmitiendo al mundo las 24 horas desde la Ciudad de México. Ecología, medicina integrativa, ciencias de frontera,